Para eso vamos a continuación a presentar a nuestro invitado. Se trata del economista Gastón Remy, que además es concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el municipio capitalino. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mesa de Noticias. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos compartiendo recién la historia del día, las voces, este superávit del que tanto habla el gobernador en medios nacionales, tuvo que ver quizás este ajuste a lo largo de esta gestión, de estos años de gestión de Morales, para con el salario de los trabajadores. Sí, porque del conjunto del gasto del Estado provincial, el 60% corresponde aproximadamente a salarios y vemos que todas las paritarias cierran siempre por debajo de la inflación. Entonces el Estado no solamente paga salarios que quedan por debajo de la inflación, sino que recauda a través de los impuestos con el agregado inflacionario en esos impuestos, y ahí hace la diferencia. O sea, respecto a inflación, incluso la coparticipación en la provincia viene en volumen absoluto y comparado con la inflación creciendo más. O sea, la coparticipación, que es el más del 80% de los ingresos del Estado provincial, crecen más que la inflación, y el principal rubro de gasto del Estado provincial, que son los salarios, van por detrás de la inflación. Ahí viene una diferencia que a él después le permite decir, bueno, que efectivamente tiene un superávit en sus cuentas y que no se aplica justamente a los trabajadores, sino que se está aplicando a devolver esencialmente un endeudamiento impresionante que se tomó, bueno, en sus primeros años de gestión y sigue en ese curso, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo más puede sostener esta ecuación la provincia, teniendo en cuenta el humor social? Bueno, me parece que lo de hoy, incluso lo hablaba con Alejandro Vilca, mi compañero que estuvo ahí en la plaza, acompañando, había mucha bronca, porque vos fijate que se vuelve a liquidar la paritaria, imponiéndola. Esto no es nuevo, pero y vemos, bueno, fines de febrero, principio de marzo, los efectos también que ha traído la guerra en Ucrania sobre los combustibles, el pan. Bueno, el pan aumentó un 45% en lo que va del año en Jujuy. Y se está hablando de un posible nuevo aumento del pan. Se habla de un nuevo, bueno, el trigo, producto de la guerra, lo han aumentado, y ahí hay un negocio mundial, ¿no? De los grandes comercializadores y productores, pero que en Argentina quieren cobrar, un país que vende esencialmente alimentos, llevar precios dólar a una economía que los salarios y jubilaciones se manejan en pesos. Esto no es nuevo, pero si vos ves la acción de los gobiernos de dejar hacer a nivel nacional o en las provincias como Jujuy, bueno, terminar aceptando o imponiendo en realidad estas paritarias en donde nadie puede llegar a fin de mes. Por eso vos vas a la feria y encontrás a municipales, maestras y distintos trabajadores teniendo que ir 3, 4 veces a la semana para complementar y bueno, y hacer un esfuerzo enorme toda esa familia para llegar a fin de mes. Vos en tu Twitter personal hiciste referencia justamente a una cuestión gráfica para darnos cuenta justamente de cómo, ¿no?, el salario es devorado por la inflación. Sí, eso es sobre todo para ver en el caso de una maestra con 10 años de antigüedad, el cargo testigo que se utiliza para fijar paritarias, que si vos comparás, la línea azul es la inflación y la roja es cómo se fue actualizando el salario según la inflación. Claro. Entonces el poder, la brecha blanca entre las dos curvas es lo que vos perdés. Porque, ¿eso es lo que toma el Estado provincial para decir después que tiene superávit? Bueno, de ahí surge justamente una diferencia a favor. Ahí no está registrado el ingreso por impuestos, pero vos ves que los salarios quedan siempre por debajo de la evolución de la inflación, y la brecha llevada a plata es lo que digo en el tuit. Todo el año pasado son más de 18.000 pesos. O sea, para haberle empatado la inflación le tendrían que haber dado no un bono de 8.000, sino además del bono de 8.000 le tendrían que haber dado 18.500 pesos más. Ya en los 2 primeros meses del año se llevan perdido 3.700 pesos. O sea, esto en promedio, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo cláusula gatillo, que es lo que deberían reclamar los sindicatos, que significa mes a mes tu salario se iguale ajustado por la inflación. Porque los meses que vos no tenés actualización, no lo recuperás después. Entonces el gobierno dice, no, mirá, le dimos una paritaria anual del 45%, incluido el bono de 8.000 pesos el año pasado. Ahora, la inflación fue del 51%. Aún así, en todos los meses donde vos no tenés actualización, ese dinero lo perdés. Y claro, si lo vas sumando, es un poco el promedio de esa suma que pongo ahí. Y en ese sentido, se suma también un ingrediente más al reclamo de los trabajadores que veíamos en la historia del día, ¿no? Y tiene que ver con la sensación de falta de representatividad, esto de ir a la mesa de imposición, dicen muchos,
Y que luego la respuesta sea, bueno, esto fue lo que el gobierno ofreció y esto es lo que liquidó finalmente. Y luego la respuesta es la calle. Bueno, creo que en la calle se muestra mucha bronca, como vos decías, y se puede ver. La clave está en la unidad que hay que construir, porque ahí estuvieron un sector de gremios muy importante y docente, pero no todos. Es importante que eso se profundice, y también en el sector privado, donde las paritarias no están tan lejos también de venir perdiendo en los últimos años frente a la inflación. Bueno, ni hablar los jubilados y los sectores de planes sociales, o sea, los desocupados. Entonces, toda esa masa hoy en Jujuy, que viene perdiendo mucho, si se uniese y se vuelca a la calle, yo creo que le empieza a contar el reloj en el caso de Morales o grandes sectores privados para decir, bueno, esto no puede ser más la mesa de imposición, y efectivamente tiene que actualizarse el salario, en este caso, acorde a lo que se necesita para vivir, no solo la inflación, sino que vos ves lo que decían recién, salarios que en una maestra, el mínimo fijado por la Nación es 50.000 pesos. Claro. Y la canasta ya supera los 80.000. Bueno, eso debería revertirse, pero con esa fuerza unida. Creo que hay que dar más pasos, porque no están todos todavía los sectores unificados en la calle. Por último, Gastón, ¿cuál sería el porcentaje en una imaginaria convocatoria del gobierno, en una próxima mesa de diálogo por lo menos, que debería, justamente para equiparar de alguna forma esto y que no ahogue a los trabajadores estatales la inflación? Mira, lo anual es un 55% ya estimado, pero recién es el tercer mes del año y hay un problema internacional, entonces esto seguramente se quede corto. Y por otro lado, insisto, debería devolvérselo robado el año pasado. 18.500 pesos te tendrían que dar ya un bono a compensación de todo lo que te sacaron el año pasado. Los 2 primeros meses ya son 3.700 y sobre esa base sentarse a discutir. Insisto, una cláusula gatillo es lo más conveniente para que no quede desfasado mes a mes. Y después a fin de año te dan un pucho de un bono, pero todo lo que te sacaron no lo recuperas. Creo que pasa por ahí. Muy bien. Gastón, muchísimas gracias por haber estado